Muy buenas tardes para todos. Qué gusto volvernos a encontrar. Reciban un saludo cordial desde la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular. Queremos agradecer a todas las personas que se han conectado a este webinar sobre qué son las distrofias musculares. Antes de iniciar, quiero contarles que este webinar está siendo transmitido vía Zoom y también por Facebook Live. Así que en los últimos 10 minutos de la conferencia, nuestro chat de Zoom y en la cajita inferior en Facebook Live se activará para que ustedes puedan dejar sus inquietudes, comentarios y saludos también para que nuestra conferencista al finalizar nos pueda despejar todas esas dudas. Recuerden que hoy va a haber o va a ser más bien una tarde de muchísimo aprendizaje, de todo referente a las distrofias musculares. De esta forma, quiero darle la bienvenida a la doctora Natalia Morales, quien es nuestra conferencista en este día. La doctora Natalia es neuropediatra de la Universidad Nacional de Colombia y se desempeñó como docente de la Unidad de Neurociencias de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario. Bienvenida, doctora Natalia. Esperamos que se encuentre muy bien. Gracias de verdad por estar con nosotros en este día. Muchísimas gracias, Alejandra. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular por darnos este espacio para poder compartir esta información con todos. Voy a compartir aquí mi pantalla. Y bueno, como les comentó Aleja, entonces yo soy neuropediatra de la Universidad Nacional de Colombia y les voy a hablar hoy acerca de un poco de generalidades de las distrofias musculares y vamos a hablar un poquito de la más común de todas de ellas, que es la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, esta es pues una conferencia para todos. Espero que todos, digamos, podamos tener un buen aprendizaje. Si tienen preguntas, las pueden ir dejando a través del chat y las vamos respondiendo. Y bueno, sin más preámbulos, les cuento que en este momento además mi conflicto de interés, soy MSL para PTC Therapeutics y los videos y las fotos que vamos a ver en esta presentación han sido autorizados para su uso en educación. Empecemos entonces hablando de las distrofias musculares y empecemos un poco definiendo qué es ese término de distrofia muscular. Entonces, cuando en medicina nosotros hablamos de distrofia, normalmente nos estamos refiriendo a una alteración en la función o en una pérdida de volumen de alguna parte. Entonces, siempre que ustedes escuchen la palabra distrofia en el contexto médico, pues significa que algo perdió volumen o perdió función. Puede haber distrofia del páncreas, del estómago, de todos lados puede haber una distrofia. Pero en este caso, como hablamos de distrofias musculares, nos estamos refiriendo a una pérdida de volumen y función de los músculos. Entonces, así como vemos en esta foto, estos niños todos tienen distrofias musculares, miren cómo se ven como delgaditos, porque los músculos han perdido su volumen. Pero además, esa alteración también no solamente es en el volumen, sino en la función. Entonces, miren que a medida que los niños van creciendo con esta distrofia muscular, la función de los músculos también se va a ver comprometida. Entonces, no solamente se altera el tamaño del músculo, sino también la postura del niño, porque uno para mantenerse en una postura necesita de sus músculos. Entonces miren que este niño ya más grande está como echadito hacia atrás porque sus músculos se van volviendo débiles. Entonces las distrofias musculares son enfermedades en las que se pierde el volumen muscular y se pierde la funcionalidad muscular de forma progresiva. Entonces, entre más grande es la persona, entre mayor es, más compromiso va a tener en sus músculos. ¿Qué quiere decir esto? Que como afecta a los músculos, pues nos va a afectar varias funciones que tienen nuestros músculos. Entonces, una de las funciones de los músculos es la fuerza. Todos conocemos o digamos, empíricamente sabemos qué es la fuerza porque hacemos fuerza cada vez que hacemos un movimiento voluntario en contra de una resistencia. Entonces, cuando levantamos un objeto, el objeto es la resistencia y al hacer nosotros digamos, movimiento voluntario en contra de esa resistencia, estamos haciendo fuerza. Cuando empujamos algo, cuando jalamos algo, todo eso es fuerza muscular. La fuerza muscular los médicos la medimos entre 1 y 5. Entonces, una fuerza muscular de 5 quiere decir que está normal. Una fuerza muscular de 4 quiere decir que está un poquito más bajita. Una fuerza muscular de 3 más bajita y así hasta que la fuerza más baja o la ausencia de fuerza la consideramos como una fuerza de 1 sobre 5. Y la otra cosa importante en cuanto al funcionamiento de los músculos es lo que llamamos el tono muscular. Es diferente fuerza y diferente tono. El tono muscular es la contracción muscular sostenida y continua que nos permite tener una resistencia a la gravedad. Entonces la fuerza es
voluntaria, es un movimiento voluntario contra una resistencia, mientras que el tono es más bien involuntario, nosotros no nos damos cuenta de ese tono muscular. El tono es lo que nos permite estar en una postura fija dependiendo de los cambios de posición. Entonces, si yo estoy sentada, yo estoy derechita, gracias a mi tono muscular. Luego, si me pongo de pie, cambié de posición, pero sigo derecha, gracias al tono muscular. Si me acuesto y me voy a voltear, el tono muscular es el que me permite mantener esas posturas en contra de la gravedad. Entonces, tenemos dos cosas diferentes. Una es la fuerza y otra es el tono. Cuando tenemos problemas en la fuerza, a eso lo llamamos debilidad. Es una persona que no tiene fuerza, es una persona débil. Pero cuando tenemos problemas en el tono, no tenemos muy bajo tono, a eso lo llamamos hipotonía. Entonces, una persona que tiene un mal tono postural es hipotónico. No necesariamente es lo mismo, o sea, uno puede tener hipotonía sin necesidad de tener debilidad. Por ejemplo, si han visto las personas que caminan así como echadas o se sientan todo el tiempo así como botadas en la silla, esas son personas que tienen hipotonía, pero puede que su fuerza esté normal. Entonces, por eso son dos conceptos diferentes. Y lo otro que puede ocurrir con las distrofias musculares, además de alterar la fuerza y alterar el tono, es que nos pueden dar fatiga. La fatiga es una incapacidad para hacer tareas repetitivas. Entonces, por ejemplo, todos en algún momento experimentamos fatiga. Si nos dicen tiene que subir 30 pisos de escaleras, pues en algún momento nos vamos a cansar, ¿cierto? Esa tarea repetitiva de subir escaleras se nos va a fatigar. Y es normal que todos nos fatiguemos en cierto punto, pero entonces las personas con distrofia musculares se fatigan más rápido o con tareas menos constantes que las personas que no tienen distrofias musculares. Entonces, un niño con una distrofia muscular se puede fatigar o se puede cansar simplemente caminando una cuadra, mientras que uno normalmente camina una cuadra sin tanto problema. Ya si uno lo pone a caminar 3 kilómetros, pues de pronto se fatiga más fácil. Pero en el caso de la distrofia muscular tenemos que la fatiga es mucho más temprana, ¿listo? Entonces esas son como las 3 características que vamos a tener en distrofias musculares: debilidad, hipotonía y fatiga. Entonces, ¿cómo identificamos, cómo sospechamos en un paciente que tiene distrofia muscular? Pues teniendo en cuenta eso que acabamos de ver. Entonces, una persona con distrofia muscular tiene debilidad y esa debilidad es progresiva, porque acuérdense que les dije que en las distrofias musculares la función del músculo se va perdiendo cada vez más. Entonces, al principio, digamos en los primeros 5 años de vida, la debilidad de pronto no es tan notoria, pero luego cuando el niño está más grande lo vamos viendo cada vez más débil hasta que llega a un punto en el que ya no tiene nada de fuerza. Entonces esa debilidad progresiva hace sospechar de una distrofia muscular. De igual manera, la hipotonía hace sospechar de una distrofia muscular, aunque hay muchos pacientes con distrofia muscular que tienen un tono muscular normal. Entonces, no necesariamente todos tienen que tener hipotonía. Y la otra cosa que nos puede ayudar es ver la atrofia muscular, cuando el músculo se va poniendo cada vez más pequeñito. Y esa atrofia muscular también es progresiva. Entonces, a medida que va creciendo un niño, se va viendo cada vez más flaquito, como con el músculo más comprometido. Y algo muy importante que es desde el punto de vista ya de exámenes médicos que le pueden hacer a uno, es que hay un examen que se llama creatinquinasa o CK, que en todas las distrofias musculares se encuentra elevado. La creatinquinasa es un examen de sangre que le toman a uno en sangre periférica y la creatinquinasa es una proteína que está dentro de los músculos. Entonces, en las personas con distrofia muscular, los músculos se destruyen y por lo tanto esa creatinquinasa se va a la sangre y cuando le toman un examen de sangre van a encontrarla elevada. Entonces, lo normal es que todos tengamos creatinquinasa y tenemos máximo hasta 250 en sangre, pero cuando le toman una creatinquinasa a una persona con distrofia muscular, la vamos a encontrar muy, muy, muy alta, hasta por encima de 2000. Entonces, es un examen que es muy fácil de tomar, que es económico además, y que puede ayudarnos a diagnosticar tempranamente una distrofia muscular. Entonces, en estas características, cuando tenemos un paciente de los médicos con estas características, tomamos una CK y si está elevada, pues ya tenemos prácticamente hecho el diagnóstico de distrofia muscular. Y les digo que prácticamente he hecho el diagnóstico de distrofia muscular porque resulta que la distrofia muscular no es una enfermedad, son un montón de enfermedades, son más de 30 enfermedades diferentes. Entonces todas se caracterizan por eso que les acabo de mostrar, pero uno tiene que ir más allá y tratar de buscar qué tipo de distrofia muscular tiene el paciente. Entonces, en ese más de 30 tipos de distrofias musculares tenemos enfermedades que tienen como característica común que son genéticas, todas las distrofias musculares son genéticas, o sea que todas se heredan y que producen daño muscular progresivo, pero se pueden diferenciar en la forma en la que se heredan,
en la forma en la que se presentan, en la edad en la que se presentan. Hay unas que le dan a los niños, otras que les dan a los adultos, y otras también que, dependiendo del tipo de distrofia que tengamos, pueden comprometer diferentes músculos. No todas las distrofias dañan todos los músculos por igual. Hay unas en las que se daña principalmente los músculos de las manos, otras en las que se dañan los músculos de los hombros. Entonces, eso nos puede ayudar también a definir qué tipo de distrofia tiene un niño o tiene un paciente. Sin embargo, de toda esa cantidad de enfermedades, las más frecuentes, digamos, dentro de más de 30 tipos de distrofias musculares, tenemos que más del 50% de las distrofias se deben a una mutación específica que se llama mutación en el gen de la distrofina, una mutación o distrofinopatía. Y dentro de las distrofinopatías, la más frecuente es la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, como conclusión podemos tener que aunque son muchas, la más común de todas es la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, ahorita más adelante les voy a hablar un poquito más de la parte de mutaciones y eso para que entendamos bien eso a qué se refiere. Entonces, como les dije, las distrofias musculares son enfermedades genéticas, o sea que son hereditarias y todas se pueden heredar de maneras diferentes. Vienen de los papás normalmente, se pueden heredar de formas diferentes. Para entender un poquito esta parte de la herencia, vamos a repasar un poco de genética. Yo sé que no todos tenemos por qué saber de genética porque esto es una ciencia ahí bien rara y en la que ha habido digamos, mucho avance recientemente. Entonces voy a tratar de explicarles rápidamente en qué consiste esa parte de la herencia para que entendamos cómo se heredan las distrofias. Entonces, todos hemos escuchado que los seres humanos tenemos 46 cromosomas, ¿cierto? Y que esos vienen agrupados en pares. Entonces, estos son los cromosomas de un ser humano. Los cromosomas son como paquetes de información y dentro de esos paquetes vienen los genes de los seres humanos y de todos los animales tienen cromosomas. Entonces, esos genes son como instrucciones que se van a encargar de producir todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, hagan de cuenta que cada cromosoma es un paquetico donde vienen instrucciones para construir a un ser humano. Entonces, fíjense que vienen en pares. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Del 3 tenemos uno y otro. Esos vienen en pares porque nosotros heredamos uno de la mamá y otro del papá. Por eso nosotros no somos como una mezcla de nuestros padres, porque nuestra mamá nos pasa un paquete de información para construirnos y nuestro papá nos pasa otro y eso se mezcla y nos construimos. Entonces, de esa manera nos hacemos pues seres humanos. Entonces, aquí todo lo que nos hace un ser humano está aquí metido en los cromosomas. Y la única diferencia entre los hombres y las mujeres es el último cromosoma, que miren que las mujeres es un cromosoma X, dos cromosomas X, mientras que en los hombres hay un cromosoma X y un cromosoma X. Entonces, eso es lo que nos diferencia entre mujeres y hombres. En este momento todavía no está tan claro cuántos genes tenemos, pero aproximadamente tenemos entre 20.000 y 25.000 genes. Quiere decir que tenemos entre 20.000 y 25.000 instrucciones para construirlos. Entonces, por ejemplo, hay un gen para decir de qué color van a ser los ojos. Entonces, el gen de los ojos nos dice si nuestros ojos van a ser azules o van a ser negros o van a ser verdes, y como nos lo pasó el papá o la mamá, entonces por eso nuestros ojos son o los ojos del papá o los ojos de la mamá, y así pasa con todas las partes de nuestro cuerpo. Esos genes son, digamos, la definición de un gen es una secuencia de ADN que codifica para proteínas. Quiere decir que todos estamos formados por proteínas. Ustedes han escuchado la palabra mutación y precisamente cuando hay una enfermedad genética lo que tenemos es que hay una mutación. Una mutación simplemente es un cambio en esa secuencia de genes que hace que esa proteína no se construya bien. Entonces, todas estas instrucciones que están aquí dentro de los cromosomas vienen codificadas en 4 letras. Entonces, hagan de cuenta, estas 4 letras van a dar origen a una proteína, la del color de los ojos. Una mutación ocurre cuando una de estas letras, por ejemplo, se cambia por otra. Entonces, si yo tenía antes una G aquí y la cambio por una A, ya mis ojos no van a ser azules, sino negros. Puede ser que esa sea como la consecuencia de esa mutación. Es como si yo escribiera una palabra, yo quisiera escribir la palabra gato, y en vez de la T pusiera la Y, pues me cambia completamente el sentido de lo que quería decir, ¿cierto? Entonces, cuando hay una mutación, se cambia el sentido de la proteína que se quería formar, y eso tiene pues una consecuencia muy severa y es que altera la función de las proteínas. Entonces, cuando hay mutaciones genéticas, las proteínas pueden cambiar su función, pueden alterar su función, pueden dejar de funcionar y en ese caso vamos a tener enfermedades genéticas.
¿Listo? Entonces una enfermedad genética es un cambio aquí en esto que me va a generar una pérdida de la función de una proteína y por lo tanto eso va a tener alguna consecuencia en la forma en la que el cuerpo se manifiesta. Entonces, por ejemplo, en el caso de la distrofia muscular de Duchenne, la proteína que se daña se llama distrofina y cuando se daña la distrofina es muy importante para que el músculo funcione y para que el músculo se contraiga y se expanda, y cuando no hay distrofina, pues no puede haber un adecuado control del músculo y se rompen los músculos y se dañan. Entonces, por eso ocurre esa patología específicamente y por eso es genética. Entonces, estas enfermedades genéticas, todas las patologías genéticas, están aquí contenidas en nuestros genes. Y como nuestros genes nos los pasan nuestra mamá o nuestro papá, vamos a tener diferentes formas o diferentes tipos de herencia, diferentes maneras de heredar las proteínas. Entonces, por ejemplo, existe un tipo de herencia que se llama la herencia recesiva ligada al X. Entonces, yo les dije, las mujeres tenemos 2 cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. En este caso tenemos una mamá que tiene una mutación aquí, por eso este cromosoma está rojito, tiene una mutación en este cromosoma X. Si esa mamá tiene hijos con este papá que tiene un cromosoma X sano, lo que puede pasar es que tengan una hija y esa hija va a heredar un X de la mamá y un X del papá, ¿cierto? Todas las niñas heredan uno de los X de la mamá y uno de los X del papá. Y en este caso, si ella hereda el que está sano de la mamá y el X del papá que estaba sano, pues ella no va a tener ninguna enfermedad. Puede pasar que tengan un hijo y ese hijo hereda, siempre tiene que heredar el X de la mamá porque el papá siempre va a heredar el Y, acuérdense que el hombre tiene un X y un Y en ese caso si hereda el sano de la mamá, pues no va a tener ninguna enfermedad. Pero puede pasar que tengan una hija y si la hija hereda el X con la mutación de la mamá y el X sano del papá, ella va a tener una mutación y el otro normal. ¿Qué pasa? Que como el otro está normal y este está mutado, entonces el que está normal hace que no se manifieste ninguna enfermedad. A pesar de que ella tenga una mutación, ella tiene otro cromosoma sano aquí que está haciendo que la proteína funcione. Entonces, por ejemplo, si lo que está dañado aquí es la distrofina, pues ella tiene otra distrofina aquí en este que está sano. Entonces, por eso ella no va a tener problemas, no va a tener ningún síntoma de la enfermedad, porque este se va a encargar de producir toda la distrofina buena que su cuerpo necesita. Pero si pasa que tengan un hijo y ese hijo heredó justamente el cromosoma X con la mutación de la mamá, miren que él ya no tiene otro cromosoma X aquí. Entonces él solo va a tener una distrofina y esa distrofina va a estar dañada. Y en ese caso, él sí va a presentar síntomas de la enfermedad porque no tiene que le compense esa pérdida de la proteína. Entonces, en estos casos, en este tipo de herencia recesiva ligada al X, cuando una mamá portadora tiene hijos, solamente los hijos varones van a manifestar las enfermedades, mientras que las hijas mujeres pueden ser portadoras. Existe un 50% de probabilidades de que con cada embarazo esta mamá tenga una hija o un hijo no afectado, un 25% de probabilidades de que tenga una hija que sea portadora de la enfermedad y un 25% de probabilidades de que tenga un hijo que tenga la enfermedad, que tenga ya como tal la enfermedad. Entonces, esto ocurre en cada embarazo. Cada vez que esa mamá se embarace, tiene las mismas probabilidades. No es que si ella tiene 4 hijos, entonces uno va a salir con la enfermedad y los otros no. Quiere decir que cada vez que tenga un hijo, es como lanzar una moneda al aire y puede caer en cualquiera de esos 3 casos. Entonces, es un riesgo, digamos, que tiene ella por ser portadora de la enfermedad. En este otro caso, que es la herencia autosómica recesiva, aquí ya no es a través de los cromosomas sexuales, o sea, no es ni por el X ni por el Y, sino por cualquiera de los otros 22 cromosomas que les mostré. Aquí se necesita para que nazca un niño con la enfermedad que se junten 2 papás y que ambos papás tengan una mutación en su proteína. Entonces, miren que pasa aquí lo mismo, como ella tiene uno sano y la mamá tiene uno sano y uno con la mutación, entonces el sano puede compensar la pérdida de la proteína que hubo aquí. Entonces la mamá no va a tener síntomas ni el papá tampoco. Ellos no saben que tienen ninguna enfermedad, simplemente portan un gen que está con una mutación. Pero entonces si ellos tienen un hijo, en este caso puede ser tanto niña como niño, existe la probabilidad de que ambos hereden el cromosoma justamente sano de ambos padres y en ese caso estén sanos, pero existe la probabilidad de que hereden uno sano y uno que está mutado y en ese caso tampoco van a manifestar síntomas, pero van a ser portadores y la otra probabilidad es que hereden justo el
el cromosoma mutado de la mamá y el cromosoma mutado del papá. Y en ese caso, miren que ninguno de los dos va a tener una proteína sana. Entonces, en este caso, estos niños, o sea niña o sea niño, el que nazca con esta patrón de cromosomas, va a tener la enfermedad. Entonces, vamos a tener en estos casos que el 25% de los hijos que nazcan van a ser sanos, el 50% de probabilidades que sean portadores y el otro 25% de probabilidad es que tengan una enfermedad genética que es heredada en este caso de ambos papás, tanto de la mamá como del papá. ¿Listo? Esto pasa mucho, sobre todo en las poblaciones en las que se tienen hijos entre familiares, porque entre familiares es más probable que si, digamos, esta mamá es prima de este papá, de pronto los dos tienen o son portadores de esta mutación, y si tienen un hijo, pues tienen esta posibilidad, ¿sí? Si no son familiares, es menos probable que ambos tengan la mutación. Y por último, la otra herencia es la autosómica dominante. En esta, lo que tenemos es que no basta con tener un cromosoma sano para ser sano, para uno tener o para uno no tener la enfermedad. O sea, en estos casos, cuando se daña uno solo de los dos cromosomas, ya se manifiesta la enfermedad. Entonces, en la autosómica dominante, en este caso, la probabilidad es que si tenemos un niño o tenemos un hijo entre esta pareja, puede tener los dos cromosomas sanos, uno de la mamá y el otro del papá, o puede tener un cromosoma sano de la mamá y si hereda justamente el mutado del papá, pues el hijo ya va a tener la enfermedad. Entonces, en este caso, este papá tiene la enfermedad y los hijos también. Entonces, aquí existe una probabilidad del 50% de que el hijo sea sano y una probabilidad del 50% de que el hijo esté afectado por la enfermedad. Entonces, por acá me están preguntando en el chat que tiene un niño con distrofia muscular de Duchenne y que él tiene un hermano menor. ¿El hermano puede heredar la enfermedad? Sí, es una probabilidad que el hermano menor también. Como la distrofia muscular de Duchenne tiene el tipo de herencia que les mostré aquí, la autosómica, la recesiva ligada al X, estas son las probabilidades para la mamá que tuvo el hijo con la enfermedad. Entonces, ya tiene un hijo afectado, quiere decir que los hijos varones, los hombres, pueden heredar la enfermedad y como eso es con cada embarazo, quiere decir que con cada embarazo tiene una probabilidad de 25% de que el hijo tenga esa enfermedad. Por lo tanto, es muy importante, primero que todo, que la mamá del niño se haga el examen para la distrofia muscular de Duchenne y sepa si es portadora. No siempre las mamás son portadoras, entonces puede que no sea portadora y en ese caso no tendría por qué tener el hermanito ningún riesgo. Pero si ella es portadora, sí, ese niño chiquito, el hermanito, puede tener ese riesgo y por lo tanto también habría que hacerle el examen al hermanito chiquito para confirmar si tiene o no tiene la enfermedad. Entonces, eso hay que hacerlo en esos casos también de distrofia muscular de Duchenne. Entonces, me preguntan por la diferencia entre distrofia muscular de Duchenne y atrofia muscular espinal. Son enfermedades distintas. La atrofia muscular espinal no es una distrofia muscular, o sea, no les voy a hablar de esa hoy. La atrofia muscular espinal es una enfermedad de la médula espinal precisamente, también es genética. Hay varios tipos, también se debe a mutaciones en ciertos genes y también se puede heredar de este tipo de formas, pero no tiene que ver tanto con los músculos, sino con los nervios que van bajando por la médula espinal. Bueno, vamos a seguir, más adelante sigo contestando preguntas. Entonces, les contaba, esos son los tres tipos de herencia principales. Y de esa manera podemos, digamos, definir la herencia de las distrofias musculares. Entonces, miren que hay unas en las que hay un 25% de riesgo, otras en las que hay un 50%, otras en las que el riesgo, digamos, de ser portador existe y otras en las que no. Entonces, dependiendo del tipo de mutación, del tipo de distrofia, vamos a tener riesgos diferentes y para cada una de las más de 30 enfermedades que les dije, hay diferentes formas de herencia y por lo tanto tenemos que individualmente cuando se haga el diagnóstico consultar cómo puede ser el riesgo de cada caso. Entonces, les dije que había más de 30 tipos de distrofias musculares, pero digamos que hacia grandes rasgos, de acuerdo a los músculos que se comprometen, hay 6 principales. Entonces, la primera es la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia muscular de Becker. La distrofia muscular de Duchenne y Becker afecta principalmente a los músculos de los brazos y las piernas en la parte, lo que llamamos la parte proximal, o sea, lo que está cerquita al tronco. Entonces, en la parte de los hombros, en la parte de las caderas
y en las pantorrillas también, como vemos en este dibujito. La distrofia muscular de Emery-Dreifuss es una distrofia muscular que afecta principalmente la parte proximal de los brazos y la parte distal, o sea, la parte más de la parte de abajo de las piernas. Entonces, cuando uno ve a un paciente que tiene debilidad aquí y que tiene debilidad como en los pies y en las pantorrillas, uno piensa que puede ser una distrofia de Emery-Dreifuss. La de cintura miembro, que por ahí me estaban preguntando por la de cintura miembro, miren que se parece mucho a la distrofia muscular de Duchenne. También afecta la parte de los brazos y la parte de las piernas cercano al tronco, o sea, los hombros y las caderas, pero digamos que algo que nos puede ayudar a diferenciar es que la distrofia muscular de Duchenne, como tiene una herencia ligada al X, solo ocurre en hombres, mientras que la cintura miembro ocurre también en mujeres. Entonces, si uno tiene una mujer con esta debilidad, antes que pensar en Duchenne, pensamos en cintura miembro. Pero si tenemos un hombre con este tipo de debilidad, como la distrofia muscular de Duchenne es más frecuente, pensamos primero que puede ser una distrofia muscular de Duchenne. Eso sí, este patrón pues no nos va a confirmar qué tipo de distrofia tiene el paciente, nos va a ayudar a pensar cuál puede ser para ver qué prueba genética le vamos a pedir, porque todo esto se confirma con pruebas genéticas eventualmente. La distrofia facioscapulohumeral entonces afecta como la parte de los hombros, las pantorrillas y la cara. Miren que las demás casi no comprometen la cara. La facioscapulohumeral sí deja mucha debilidad en la cara, entonces son pacientes que siempre están como con la boquita abierta, que tienen problemas para pronunciar porque no tienen buen movimiento de los músculos faciales. La distrofia distal afecta la parte distal, o sea, las manos y los pies, la parte que está más lejos del tronco, por eso se llama distal. Y la distrofia oculofaringea, además de afectar, miren que se parece también mucho a Duchenne, afecta también la parte de los hombros y las caderas, pero además los ojitos. Entonces uno tiene problemas para cerrar los ojos, para apretar los ojos duro, de pronto cuando están durmiendo se le levantan los párpados, entonces esa es la oculofaringea. La oculofaringea le da más a los adultos, mientras que la distrofia muscular de Duchenne es más de niños, entonces también nos ayuda a ir buscando. Eso es más que todo como para que uno cuando ve el paciente en la consulta diga, bueno, este niño tiene afectación de estos músculos y es un hombre, entonces yo puedo pensar que es Duchenne, pero como les digo, todo esto se confirma únicamente después de una prueba genética. Esto solito no me va a ayudar a saber exactamente qué distrofia tiene el paciente. Entonces, vamos a hablar un poquito más a fondo de la distrofia muscular de Duchenne porque les dije es la más común de todas. Más de la mitad de las distrofias son Duchenne. La distrofia muscular de Duchenne afecta solamente a hombres. Es muy raro, puede pasar y hay casos en los que afecta a mujeres, pero es muy raro. Afecta a 1 de cada 3.500 hombres y a 1 de cada 50 millones de mujeres. Entonces, fíjense que la diferencia realmente es muy grande. Por eso uno de mujeres casi nunca piensa que pueda ser una distrofia muscular de Duchenne. Esa parecería raro, ¿cierto? Parece como que, uy, eso no le da a nadie, 1 de cada 3.500 es muy poquita gente. Pero, por ejemplo, yo les cuento, en los niños la diabetes afecta a 1 de cada 4.000 niños, o sea, la diabetes es menos común que la distrofia muscular de Duchenne. Y todos hemos escuchado de la diabetes, todos sabemos qué es la diabetes. Y a veces uno no sabe qué es la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, fíjense que no solamente es que sea rara, sino que también se habla poco de ella y por eso no se conoce mucho y es por eso que también a veces como que no todo el mundo sabe qué es. Más o menos en el mundo se diagnostican aproximadamente unos 20.000 niños cada año. En Colombia no tenemos una cifra clara, no tenemos exactamente cuántos pacientes hay. Aproximadamente hay unos 350 niños con diagnóstico de Duchenne en este momento en Colombia, pero lo que sabemos es que debería haber por ahí 2.000. O sea, por epidemiología, 1 de cada 3.500 hombres, niños, teniendo en cuenta eso, pues debería haber por lo menos 2.000 pacientes, o sea que debe haber más o menos 1.000 y pico de niños que todavía no se les ha podido hacer el diagnóstico, precisamente por lo que no se conoce tanto la enfermedad. En un estudio que hicieron en la Javeriana, súper interesante, ellos hicieron como el cálculo de, listo, en Colombia nacen tantos niños al año y 1 de cada 3.500 puede tener Duchenne, entonces eso quiere decir que en los próximos 5 años, entre el 2021 y el 2025, seguramente van a nacer 1.030 niños con Duchenne. Eso es como un cálculo que se hizo teniendo en cuenta las estadísticas. Entonces, fíjense que a pesar de que es una enfermedad rara, de todas maneras sí existe y de todas maneras en nuestro país hay pacientes y es muy importante que los médicos conozcamos cada vez más sobre esta enfermedad para que la empecemos a diagnosticar. Entonces, esa distrofia muscular de Duchenne, como les dije, es la más común de todas. Más del 50% de las distrofias son distrofia muscular.
Como es recesiva ligada al X, que fue la primera herencia que les mostré, afecta a hombres. Lo que les decía, las mujeres casi nunca están afectadas por Duchenne. Y se caracteriza porque los niños presentan debilidad desde muy chiquitos, entonces desde muy pequeñitos pueden tener retraso del neurodesarrollo. Los síntomas así mucho más claros de que de pronto son débiles para subir escaleras, se caen con frecuencia, aparecen más o menos a los 3 años de edad. Y estos niños, a medida que van creciendo, van perdiendo más masa muscular, van perdiendo función de los músculos, de manera que eventualmente dejan de caminar porque ya no tienen suficiente fuerza para caminar entre los 9 y los 12 años. Hay unos niños que dejan de caminar después de los 12 años, otros que dejan incluso antes de los 9, lastimosamente, pero en promedio, entre los 9 y los 12 años pierden la capacidad para caminar. Entonces, esta distrofia empieza por los músculos de las caderas. Entonces, lo primero que vamos a encontrar en un niño pequeño con distrofia muscular es falta de fuerza en las caderas. Pero después se va hacia abajo también, hacia la parte inferior de las piernas. Por eso es que ellos dejan de caminar porque tampoco tienen fuerza aquí. Cuando el niño deja de caminar, empieza también la debilidad en los brazos. Entonces va a empezar primero en los hombros y luego hacia las manos. Entonces inicialmente tienen problemas, por ejemplo, para levantar los brazos, como que no tienen fuerza para hacer esto. Cuando se van a peinar, hacen como así, como que no alcanzan. Y finalmente terminan también comprometiéndose las manitos, entonces no se pueden agarrar bien las cosas. Luego de eso se comprometen los músculos de las costillas y resulta que esos músculos que están aquí en las costillas son muy importantes para varias cosas como respirar y como toser. Entonces cuando ya han perdido la fuerza de los brazos, empiezan a tener problemas para toser o para respirar y muchas veces requieren ventilación mecánica. Y por último, como el corazón también tiene músculo, el corazón se va comprometiendo, ya cuando están más grandecitos también se afecta el corazón. Entonces los niños ya de 17, 18, 19 años con distrofia muscular de Duchenne van a tener también insuficiencia cardíaca, pero ya sabemos que incluso esa insuficiencia puede empezar desde mucho antes, desde los 10 años, desde los 7 años, ya se empieza a afectar el corazón, solo que todavía no es tan evidente. Por eso en este momento la recomendación es que todo niño con Duchenne a partir de los 10 años empiece a tomar medicamentos para el corazón, así todavía no tenga nada, porque eso le va a ayudar a que ese corazón, digamos, no se deteriore tan rápido y pueda durar más tiempo sin tener insuficiencia cardíaca. Entonces, si aquí hay mamás de pacientes con distrofia muscular de Duchenne, recuerden que tienen que decirle a su médico, si su hijo ya tiene 10 años, doctor, hay que iniciarle el medicamento para el corazón porque es preventivo, es un medicamento que va a ayudar a que el corazón no se deteriore. Y entonces, ¿cómo hacemos para detectarla tempranamente? Entonces, como yo les dije, al nacer el niño todavía no tiene ningún síntoma, al nacimiento los niños con Duchenne no presentan ninguna sintomatología, pero a medida que ellos empiezan a utilizar sus músculos se van dañando. Entonces, cuando ellos empiezan a sentarse, a darse vuelta, a caminar, esos músculos empiezan a romper. Y por eso lo que primero que vamos a ver es un retraso en el desarrollo, en el neurodesarrollo, que son todas esas habilidades de poder caminar, de poder gatear, todo eso que los niños empiezan a hacer desde chiquiticos. Los pacientes con Duchenne usualmente se demoran para caminar. Un niño sin Duchenne, un niño con un neurodesarrollo normal, debe caminar por tarde a los 15 meses. Caminar solito, ya sin agarrarse de las paredes ni nada, debe caminar por tarde a los 15 meses. Si se demora más de 15 meses, el niño ya tiene un retraso en la marcha. Y resulta que la mayoría de los pacientes con Duchenne tienen retraso en la marcha y caminan después de los 15 meses. Entonces, fíjense que desde muy temprano uno se podría dar cuenta si estuviera bien atento a esa parte de la marcha. De igual manera, se suelen demorar para hablar, entonces usualmente los niños deben hablar, deben decir su primera palabra por tarde a los 12 meses. Los niños con Duchenne usualmente dicen la primera palabra por ahí a los 2 años, entonces se están demorando también para hablar. Esos son los primeros síntomas. Entonces, ¿a qué hay que estar muy atento? A lo que nosotros llamamos las banderas rojas del neurodesarrollo. Las banderas rojas son cosas que nos alertan, ¿cierto? Cuando uno ve una bandera roja en la playa, sabe que hay una alerta que ahí no debe pasar. Entonces, las banderas rojas en el neurodesarrollo son como alertas que nos dicen que el neurodesarrollo de un niño no va bien. Entonces, por ejemplo, la primera bandera roja, miren que la encontramos desde muy tempranito, desde los 3 meses de edad. Si un niño no levanta la cabeza cuando está acostado boca abajo, eso es una bandera roja de neurodesarrollo. Quiere decir que el niño se está quedando en la parte motora. Si a los 6 meses un niño no agarra con ambas manos las cosas, eso es una bandera roja de neurodesarrollo
quiere decir que se está quedando en la parte motora, y si a los 6 meses no ha empezado a balbucear, a decir ba, los primeros sonidos que hacen los bebés, eso es una bandera roja del neurodesarrollo en la parte del lenguaje. A los 9 meses, si no se sienta todavía solo, es la bandera roja para esa edad. Entonces, un niño ya a los 9 meses tiene que poderse sentar sin apoyo, sin estar recostado en nada. Si el niño todavía a los 9 meses uno lo sienta y se va para un lado, se va para el frente, ese niño tiene un retraso en el desarrollo motor. Si a los 12 meses no ha dicho su primera palabra, no ha dicho mamá o papá o abuelita, agua, la primera palabra, no importa cuál sea, pero que sea una palabra al menos, si no la ha dicho a los 12 meses, tiene un retraso en el desarrollo del lenguaje. Si a los 16 meses todavía no camina solo, sino que se tiene que agarrar de las cosas para caminar o ni siquiera se para, ese niño tiene un retraso en el desarrollo motor. Si a los 18 meses parece que no le entendiera a uno cuando uno le habla, si yo le digo ven, no viene, si yo le digo vamos, no va, si yo le digo toma, no me recibe las cosas, no entiende órdenes sencillas, quiere decir que tiene un retraso en el desarrollo del lenguaje. Si a los 24 meses todavía no corre solito, tiene un retraso motor, y si no dice frases de 2 palabras, por ejemplo, mamá tete, mamá agua, tiene un retraso en el desarrollo del lenguaje. Y si a los 36 meses, que son los 3 años, nosotros los médicos hablamos mucho en meses, pero una vez se enreda ya cuando se pasan los 2. Los 36 meses son los 3 años. Si a los 3 años no sube escaleras de pie, ese niño tiene un retraso en el desarrollo motor. Entonces miren que estas son banderas rojas que se presentan en niños con distrofia muscular de Duchenne, y que si nosotros pudiéramos estar súper atentos desde el principio, podríamos hacer diagnósticos de Duchenne más temprano. Entonces les voy a poner algunos ejemplos con pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Este es un niño con Duchenne que tiene 9 meses, y miren que él no ha logrado gatear. Los niños por tarde a los 9 meses deben gatear. Este niño no gatea, él se está como arrastrando. Entonces acuérdense que yo les dije, la primera pérdida de fuerza se da en las caderas, y uno para gatear necesita mucha fuerza en las caderas para poderse poner en 4 patitas. Y este niño, como no tiene fuerza, pues no logra hacer el gateo. A los 15 meses les dije, todos los niños deben caminar. Este es un niño con Duchenne que tiene 18 meses, se ve bastante normal, no pareciera que tuviera nada malo, pero miren que siempre que está caminando tiene que agarrarse de algo. Él todavía no camina solito, él tiene que estar apoyado en el juguete, en los muebles. Entonces, aunque pareciera por encima que no tiene nada, realmente tiene un retraso en la marcha. A los 2 años todos los niños deben saber correr. Este niño ya es grande, no tiene 2 años, es mayor, pero miren cómo corren los niños con Duchenne. Los niños con Duchenne corren lentamente, como que no logran acelerar mucho el paso de la marcha porque precisamente tienen mucha debilidad muscular. A los 2 años los niños deben poder saltar en ambos pies. Miren que cuando le pedimos a este niño que salte, él no logra saltar. Él levanta un piecito, levanta el otro piecito por aparte, pero él no levanta ambos pies del piso, porque como tiene muy poca fuerza aquí en las caderas, no puede levantar ambos pies. Entonces, no saltar es un signo también que puede ser temprano de Duchenne. A los 3 años les dije, todos los niños deben subir escaleras. Este es un niño que ya no tiene 3 años, ya es más grande, pero es para mostrarles cómo a medida que avanza la enfermedad, se les van dificultando más las cosas. Entonces miren que él ya no puede subir ni siquiera de a 2 escalones, sino que le toca de a 1 por vez y tiene que ir agarradito del pasamanos. Y después de los 3 años aparece un signo muy importante para nosotros que se llama el signo de Gowers. El signo de Gowers, solamente por poner un nombre raro, porque realmente es muy sencillo, es una dificultad para ponerse de pie cuando uno está acostado boca arriba en el piso. Entonces miren este niño que para ponerse de pie tiene que primero hacerse boca abajo, luego se va a apoyar en los brazos. Miren que él se arrodilla y se apoya en los brazos y como que vuelca todo el peso de su cuerpo hacia los brazos, va caminando hacia adelante, y incluso cuando ya puso los pies en el piso, él tiene que escalar sobre sí mismo para poderse levantar. Acuérdense que como la debilidad empieza primero en los miembros inferiores, en las piernas, ellos al principio utilizan mucho los brazos para apoyarse. Entonces este niño casi todo el peso lo apoya en los brazos porque en los brazos todavía tiene fuercita. En cambio las piernas ya no tanto. Entonces, ese es el signo de Gowers. Ni siquiera hay que ser médico, digamos, para saber cómo se ve el signo de Gowers. Simplemente viendo al niño levantarse, uno sabe que ese signo no es normal. Y la otra cosa que podemos ver es el tono muscular. Y el tono muscular se ve desde muy chiquitico. No tenemos que esperar que el niño esté grande para ver si tiene un tono normal o no. Entonces, este niño de aquí es un niño que tiene un tono muscular normal. Y este tiene hipotonía. Entonces miren cómo cuando lo levantamos, él deja la cabeza para atrás, como que no la levanta. Incluso cuando ya está sentadito, miren que este niño ya tiene la cabeza alineadita, en cambio este no, se le va la cabeza para adelante. Porque los cambios de postura no los puede contrarrestar por su debilidad muscular.
El otro forma de evaluar el tono muscular es, por ejemplo, levantándolos boca abajo. Miren que este es el niño que tiene un tono normal. Cuando lo ponemos boca abajo, él alinea las piernas con el tronco y con la cabeza. Mientras que a este niño lo ponemos boca abajo y se le caen las piernitas y se le cae la cabecita como si fuera un trapito. Este niño está flojito, los músculos están flojitos y por eso tiene bajo tono muscular, tiene hipotonía. Y otra forma, por ejemplo, es, ¿dónde está mi otro video? En este es levantando a los niños de las axilas. Miren que este niño ni siquiera toca levantarlo, medio uno lo tiene y él se tiene solito, que tiene un tono muscular normal. Mientras que este otro chiquito que tiene hipotonía, uno lo levanta y es como si se resbalara entre las manos. Entonces, estos signos de hipotonía pueden ser signos tempranos de distrofias musculares. No quiere decir que todos los niños con hipotonía tengan distrofias musculares, no se me asusten, no vengo a asustarlos, pero sí es importante que cuando tengamos un niño que tiene un tono muscular así, vayamos al médico porque ese tono no es normal y tenemos que ver qué lo está causando. Entonces, si uno tiene el tono muscular, puede tener o normal, o hipotonía, o hipertonía. Y a nosotros los médicos nos sirve mucho saber qué tono tiene el niño, porque si es una hipotonía, probablemente la causa va a ser en los músculos, en los nervios o en la médula espinal. Por ejemplo, la atrofia muscular espinal que me preguntaban ahorita da hipotonía, precisamente porque el problema de esos niños está en la médula espinal. Pero si un niño tiene hipertonía, se ve así como tieso, que es lo contrario a lo que vimos ahorita, si el niño no está flojo, sino que está muy tieso. En la hipertonía el problema puede ser cerebral. Entonces, cuando uno tiene un niño con un atraso en el neurodesarrollo y tiene hipertonía, probablemente es que tuvo alguna lesión en su cerebro. Entonces, lo que la Academia Americana de Pediatría nos recomienda a los médicos es que cuando evaluemos a un paciente y encontremos retraso en el desarrollo motor, miremos cómo está su tono muscular. Independientemente de cómo esté, hay que mandarlo a terapias inmediatamente. Todo niño con retraso en el desarrollo tiene que estar en terapia. Y hay que mandarlo a un médico especialista que nos ayude en caso de que sea una enfermedad difícil de diagnosticar. Pero si es tiesito, como les mostré el anterior, el hipertónico, hay que pedirle una resonancia magnética, porque pues ya dijimos que los niños que son hipertónicos probablemente tienen una lesión en el cerebro. Pero si es hipotónico, tiene un tono normal, hay que pedirle una CK y una TSH. Acuérdense que les dije que la CK era un examen que nos ayudaba con las distrofias, porque la CK está muy elevada en pacientes con distrofia muscular. Entonces, si tenemos un niño, hombre, con retraso en el desarrollo motor y que tenga hipotonía o incluso un tono muscular normal, hay que pedirle inmediatamente una CK. Y si esa CK está por encima de 2000, hay que inmediatamente sospechar que ese niño tenga una distrofia muscular de Duchenne. ¿Y cómo comprobamos si tiene o no? Yo les dije, la única forma de saber qué tipo de distrofia tiene una persona es con pruebas genéticas. Las pruebas genéticas son muy sencillas de hacer, son exámenes de sangre, se toman en sangre periférica. Esos exámenes de sangre se llevan al laboratorio, en el laboratorio se miran los genes, acuérdense que aquí el problema está en los genes, y ese proceso de mirar los genes se puede demorar un tiempo, más o menos un mes, pero con eso nos pueden decir si el gen tiene o no tiene una mutación, y en ese caso podemos saber si el paciente tiene o no tiene una mutación genética. Como yo les dije al principio, tenemos más o menos 25.000 genes. Si nosotros le pedimos al laboratorio que nos mire los 25.000 genes, no van a terminar nunca porque se van a demorar un montón de tiempo mirando 25.000 genes. Pero si ya yo le digo solamente míreme el gen de la distrofina, porque yo creo que este niño tiene una distrofia muscular de Duchenne, eso sí no se demora tanto, se pueden demorar un mes en mirar si el gen de la distrofina está bien o mal. ¿Listo? Entonces, por eso hay que llegar primero con un examen o con una sospecha más o menos clara al laboratorio antes de pedir una prueba genética. Pero entonces, fíjense que el diagnóstico no es difícil, no es difícil de hacer. Los síntomas empiezan antes de los 12 meses. Sin embargo, a nivel mundial, en este momento los niños con Duchenne se diagnostican más o menos a los 5 años. ¿Por qué? Porque nadie piensa en eso al principio. Nadie se da cuenta de que un niño que se está demorando en caminar de pronto tenga un Duchenne. Entonces, casi nunca se descarta inicialmente. En Colombia estamos todavía mucho más graves. En Colombia el diagnóstico se hace en promedio a los 9 años y medio. O sea, ya cuando el niño casi, acuérdense que yo les dije, los niños dejan de caminar entre los 9 y los 12 años. Casi cuando el niño va a dejar de caminar es que nos damos cuenta aquí que tiene distrofia muscular de Duchenne. Entre otras cosas porque los niños tienen muchos dificultades accediendo al sistema de salud, porque cuando llegan a veces los médicos no saben qué es la distrofia muscular de Duchenne y no le piden ese examen inicialmente, o lo mandan al neuropediatra y el neuropediatra lo ve un año después porque se demora mucho en llegar también a la consulta. Entonces, acá nos estamos demorando mucho y tenemos que empezar
a mejorar esa área de diagnóstico para que esos pacientes no se diagnostiquen tan tarde y se les puede dar tratamiento desde más temprano. Entonces, ¿cómo podemos estar atentos? Todos, tanto los médicos como los papás, como los cuidadores de los niños. Primero, observar, vigilar el neurodesarrollo infantil. Hay que estar muy atento a que todos los hitos del neurodesarrollo se estén cumpliendo. Y para eso hay que uno buscar cuáles son los hitos normales, porque desafortunadamente yo sé que a los papás nadie les enseña eso. Nadie le dice, mire, es que su hijo tiene que caminar por calle a los 15 meses. Sin embargo, afortunadamente ya hay muchas herramientas. Si ustedes buscan neurodesarrollo por Google, van a encontrar páginas, por ejemplo, como la página del CDC, en donde les dicen, al mes un niño debe hacer esto, a los 2 meses esto, a los 3 meses esto, y uno tiene que estar atento que su niño sí lo esté logrando. Entonces, lo primero que hay que hacer es estar muy atento a eso. Lo segundo es consultar. Muchas veces hay papás que sí se dan cuenta que el niño como que no está logrando algo, pero no van al médico porque la abuelita o la vecina le dice, no, tranquilo, eso no todos los niños caminan al tiempo, no se preocupe, puede esperar. Y a veces no se puede esperar. Hay puntos en los cuales ya tenemos que consultar. Entonces, en esos momentos en los que nos encontremos una bandera roja de las que les mostré, hay que consultar inmediatamente, no nos podemos quedar esperando. Y ahí no solamente se trata de consultar, sino también lastimosamente de insistir, porque todavía hay algunos casos en los que el papá va a la consulta, le dice al médico, mire, es que a mí me preocupa que mi hijo no ha caminado, y el médico le dice que eso no pasa nada, que se vaya para la casa. Y eso no es porque el médico sea un mal médico, ni porque el médico sea una mala persona, ni nada de eso, sino que resulta que hasta hace algunos años el retraso en el neurodesarrollo no se veía dentro de la medicina como nada importante. Nosotros no sabíamos tanto de esto. Entonces, cuando uno le enseñaban en la carrera sobre el neurodesarrollo, decían, no, si no camino no pasa nada, porque todavía no teníamos como la evidencia de qué era lo que estaba pasando. Ya hoy sabemos que, por ejemplo, no caminar a tiempo puede ser un signo temprano de Duchenne. Entonces, no es que no pase nada, puede haber algo grave de fondo. O hoy sabemos, por ejemplo, también que si un niño se demora en hablar, de pronto va a tener problemas más adelante para aprender a leer o escribir. Entonces, ya hoy en día sabemos que el neurodesarrollo sí es importante, pero a muchos nos enseñaron que no era tan importante y por eso algunos médicos todavía no le ven la importancia y los mandan para la casa. Si los mandan para la casa, insistan, saquen otra cita, vayan con otro médico, hasta que por fin alguien les ponga cuidado y empiecen a hacer el estudio necesario para ese paciente. El tercer paso es pedir la CK y eso sí ya nos toca a los médicos. Y aquí hay médicos que están en esta presentación. Recuerden que todo niño que tenga retraso en el desarrollo con hipotono o tono normal tiene que tener mínimo una CK. ¿Listo? Hay que evaluar la CK. Si está en 250 está bien, pero si está por encima de 2000, lo siguiente que hay que hacer es pedir la prueba genética. Y aquí también digamos que les digo a los médicos que estén aquí conectados, cuando yo estudié medicina, a uno le hablaban de pruebas genéticas y le decían, eso usted nunca lo vaya a pedir porque eso es del genetista, eso es muy caro y eso no lo puede pedir un médico común y corriente, sino que tiene que ser el genetista. Hoy en día eso no es así. Las pruebas genéticas ya están dentro del POS, o sea que uno las puede pedir, sea médico general, sea pediatra, cualquier médico puede pedir una prueba genética, mejor dicho. Y nosotros aquí en PTC Therapeutics estamos también ofreciendo la posibilidad de que pidan la prueba genética de forma gratuita en un laboratorio que se llama Gensel Pharma. Entonces, si aquí en esta presentación hay médicos, recuerden que pueden a este número de teléfono enviar su orden médica para estudiar la distrofia muscular de Duchenne si en algún momento sospechan de un paciente con distrofia muscular de Duchenne. Entonces, miren que cada vez hay más accesibilidad a poder hacer estos diagnósticos. Eso era todo lo que les quería contar. Creo que nos quedan, sí, ya tuve el tiempo. Nos quedan unos minutos para preguntas. Muchísimas gracias. A usted, doctora Natalia, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Yo creo que a todos nos quedó muy claro muchísimas cosas que de pronto estaban ahí un poco olvidadas, confundidas y demás. Doctora, tenemos varias preguntitas. Vamos a retomar o más bien no retomar, tenemos algunas ahí en Zoom que ya las vamos a proyectar. Pero antes de eso y antes de realizar las preguntas, ¿qué tenemos, doctora? Quiero contarles a todos que hemos tenido una gran acogida en redes sociales. En estos momentos hemos llegado a las 168 personas alcanzadas en Facebook Live y eso nos gusta muchísimo porque esta información está llegando a muchísimas personas, familias, cuidadores que realmente lo necesitan. Entonces, doctora,
Vamos con algunas preguntitas de Facebook Live. La primera pregunta es, yo soy portadora de Duchenne, tengo 3 hijos de los cuales uno tiene Duchenne. Si mis 2 hijos varones que no tienen el diagnóstico tuvieran hijos, ¿tendrían riesgo mis nietos de nacer con Duchenne? Muy buena pregunta. Los hombres varones no, digamos que no pueden pasar la enfermedad a sus hijos. ¿Por qué? Porque pues, venga, les muestro acá el dibujo que es mucho más fácil Sí, sí, en la completamente. diapositiva. Entonces, fíjense que cuando una mujer y un... ¿Ahí están viendo? No. Ay, No, me la aún puse a no. mí. Me la puse a mí misma, muy bien. Ok. Espérenme, aquí. Entonces, fíjense que cuando una mujer y un hombre tienen un hijo, lo que yo les decía, las niñas siempre heredan uno de los X de la mamá y el otro, del papá, perdón, y el otro de la mamá. Pero los niños siempre heredan uno de los X, el Y siempre lo tienen que heredar del papá porque la mamá no tiene Y, y el otro X lo heredan de la mamá. Entonces, si aquí fuera al revés, si el que estuviera rojitos fuera el del papá, este papá va a tener siempre este X, digamos, lo va a heredar siempre a niñas, pero nunca se lo va a heredar a un niño. Y como la enfermedad le da a los niños, entonces quiere decir que este papá no podría tener hijos con Duchenne. Los hombres no pueden transmitirle el X a sus hijos porque los hombres siempre le transmiten solo el Y a sus hijos. Y en el Y no hay distrofina, entonces en el Y no hay mutación. O sea que un hombre, este hombre, por ejemplo, que tiene este X mutado, cuando lo transmita a sus hijos, se lo va a transmitir solo a las niñas, pero no a los niños. Él puede tener hijas que sean portadoras de la enfermedad, sí, pero no puede tener hijos con la enfermedad. ¿Listo? Ok, no, perfecto, doctora, con ese cuadro súper didáctico porque nos gusta así, porque claro, es un tema bastante complejo que no es fácil, entonces con esos dibujitos, perfecto, doctora, nos quedó súper claro. La Listo. siguiente pregunta también desde Facebook, muy relacionada. Si el papá tiene el gen de distrofia afectado, pero la mamá no, ¿qué probabilidad existe de padecer la enfermedad? De padecer la enfermedad ninguna, de tener niñas que sean portadoras y que cuando sean grandes puedan tener hijos con Duchenne, es así, puede pasar. Pero de padecer la enfermedad, ninguna. Perfecto. La siguiente, no sé qué clase de distrofia muscular tiene mi hijo, ¿a dónde puedo acudir? Tienes que acudir a un genetista porque de acuerdo a lo que yo les mostraba, las características del niño, los músculos que estén afectados, todo eso, el genetista puede decir, bueno, o el neuropediatra, no solamente el genetista, el genetista, el neuropediatra, el fisiatra, puede decir, es probable que sea esta y le pide la prueba molecular para la enfermedad que sea, para la enfermedad que él sospeche. Entonces tendría que ser con alguno de esos 3 especialistas que son como los que más experticia tienen en enfermedades neuromusculares. Ah, bueno, y que sea la oportunidad, doctora, para darle las gracias por, digamos, hacer ese llamado de atención a todos los padres a que por favor insistan, insistan, además porque todos tenemos derecho a ese acceso integral y oportuno al servicio de salud, así que si siempre hay una sospecha, estar muy atentos, como dijo la doctora, y si hay sospecha, ser muy insistentes con respecto a todos los médicos dentro de la red de atención de cada EPS. La siguiente pregunta, doctora, también desde Facebook Live. Cada niño es diferente. Mi hijo súper normal hasta los 7 años que se descubrió distrofia muscular de Duchenne. Adicionalmente, el médico no le mandó nada para el corazón hasta los 18 años. Digamos que poder decirle a esta mamita con respecto a esta situación y para que otros papás también, digamos que estén muy atentos a este tipo de situaciones que pueden ocurrir. Claro, miren, la distrofia muscular de Duchenne, así como todas las distrofias musculares, desafortunadamente, por ser enfermedades raras, son enfermedades que a veces los mismos médicos no conocemos a profundidad. Entonces, hay cosas muchísimo más comunes para nosotros que nos la tenemos que saber, como dicen, de pe a pa. Pero a veces hay enfermedades que como son raras, uno a veces no se las aprende del todo. Entonces, a veces no todos los médicos las conocen tan perfectamente. Estamos todos haciendo una labor de educación. Aquí, por ejemplo, con estas charlas, tratando de que los médicos que se conecten sepan un poco más de esto, en las universidades cada vez como con más énfasis en hacer en estas enfermedades, pero ustedes también como papás de los niños de Duchenne tienen que saber muchísimo de la enfermedad y a veces llegar y decirle al médico, mire doctor, es que así es como están las guías a nivel mundial y usted tiene que seguirlas.
Cuando a mí me decían eso en consulta, porque a mí me lo dijeron varias veces, a mí no me daba vergüenza. Yo le decía, señora, usted tiene toda la razón, yo nunca había visto un niño con esta enfermedad y usted sabe más que yo, porque usted es la mamá y usted ya leyó todo sobre eso, yo no. Entonces, cuando uno va y le dice al médico las cosas, pues el médico en la mayoría de los casos debería aceptarlo y buscar de pronto, si no le cree, buscar de pronto en el libro a ver qué dice, pero si la evidencia está ahí, pues no hay forma, digamos, de debatir eso. Entonces, algunos médicos, por ejemplo, no saben lo del corazón. Nos ha pasado mucho. Que muchos médicos no saben lo de que el corazón es importante empezar el medicamento desde antes. Y como uno trata como médico de no tampoco poner medicamentos innecesarios, porque pues también tienen efectos adversos y todo eso, entonces Claro, muy efecto. probablemente a veces dicen que no. Pero si uno les muestra, mire, es que acá dice, la guía dice, realmente no tendrían por qué decirles que no de iniciar el medicamento. Entonces, eso es, digamos que labor de ambas partes, de los papás y de los médicos mismos en empezar a educarnos cada vez más en estas enfermedades. Sí, claro, porque si bien es cierto, los médicos tienen su autonomía profesional y son los expertos, especialistas e idóneos, pero claro, lo que usted dice también es una responsabilidad de nosotros, en este caso como usuarios, como pacientes. Muy Ujú, bien, doctora, exacto. muy claro. La siguiente pregunta también desde Facebook. ¿Cómo saber si es Duchenne o de Baker? Si en mi país no hay estudios avanzados. No hay ningún estudio que le pueda decir a uno si es Duchenne o Becker, porque es que la diferencia entre Duchenne y Becker no es por el examen, sino por la clínica del paciente. Entonces, los niños con Duchenne empiezan con síntomas desde tempranito, desde el neurodesarrollo, y a los 5 años ya los síntomas de debilidad son muy claros. Mientras que los niños con Becker son como una forma más leve del Duchenne, y entonces en los niños con Becker la enfermedad empieza como a los 5 años apenas, y cuando tienen 15 años ellos todavía caminan tranquilamente. Entonces la diferenciación no se hace a través de un examen, sino a través de ver cómo evoluciona el paciente. Por eso, pues ahí sí, no importa que estuviera uno por allá en Suiza, de todas maneras no le pueden decir mediante un examen si es Duchenne o es Becker, porque la mutación, el examen, va a dar lo mismo. La única diferencia es como qué tan severa es la enfermedad. Como esos signos y demás. Exactamente. Perfecto, doctora. La siguiente pregunta. Mi hijo tiene distrofia muscular de Duchenne hace un año. No, sí, hace un año fue diagnosticado y toma el medicamento Deflazacort en dosis de 18 miligramos. Sin embargo, ha subido 10 kilos de peso. ¿Qué debo hacer para controlar su peso? Bueno, eso es muy importante. El Deflazacort es un medicamento súper necesario para todos los pacientes con Duchenne porque ha demostrado que retrasa la progresión de la enfermedad, entonces es muy importante que lo siga tomando. Pero puede pasar, como es un corticoide, que a veces tenga efectos adversos como el aumento de peso. Entonces, lo primero es controlar mucho la dieta del niño. Entonces, no solamente está más gordito, sino que seguramente los triglicéridos también están más altos y el colesterol está más alto, porque ese es un medicamento que hace que a uno se le suban también digamos, lípidos en la sangre. Entonces hay que tener una dieta muy estricta de bajita en carbohidratos, por ejemplo, no darle tantos dulces, no darle tantas harinas, tratar de mantener las terapias y el ejercicio que el niño necesita para no subir tanto de peso. Y si definitivamente a pesar de la dieta y el ejercicio no se logra controlar el peso, hay que bajarle un poquito a la dosis del medicamento, pero antes de bajarle a la dosis hay que intentar con terapia y con ejercicio, ¿listo? Y ese poquito a la dosis lo tiene que bajar el médico tratante porque eso es el 25% de la dosis que está tomando, entonces eso toca calcularlo súper bien para poderlo bajar un poco, pero no se debería retirar porque es un medicamento que ayuda muchísimo. O sea, es esencial, pero sí, claro, siempre consultando y de hecho puede también consultar con la nutricionista, ¿verdad? Para ver Claro qué que sí. plan de alimentación puede seguir, porque sí, claro, además de la enfermedad y de pronto subir tanto de peso, pues debe Y ser el muy, endocrinólogo, no se les olvide el endocrinólogo para los niños con Duchenne, que a veces como que no los mandan allá, pero el ujú. endocrinólogo es muy, muy importante para los niños con Duchenne también. Ah, bueno, perfecto, doctora. La siguiente pregunta. Mi segundo hijo tiene distrofia muscular de Duchenne. Yo soy portadora. El hijo mayor de mi hermana comenzó a perder fuerza a los 20 años aproximadamente. El avance es muy lento, tiene las piernas y los brazos delgados. Quisiera saber si tiene que ver algo con la distrofia muscular o qué puede estar pasando porque la pérdida de fuerza, por la pérdida de fuerza. ¿Qué pruebas genéticas necesita? Él en este momento tiene 30 años.
Si tiene el antecedente del familiar con distrofia muscular de Duchenne, yo les dije, la mutación de Duchenne y la mutación de Becker son la misma. Entonces puede que él tenga una mutación también en la distrofina, pero que no tenga un Duchenne, sino un Becker. Entonces, pues sí sería importante que fuera con genetista, que le comentara lo del primo, que le comentara los síntomas, que el genetista lo examinara y considerara si ve como necesario tomarle la prueba, porque puede ser que sí tenga también la enfermedad. Muy bien, doctora. La siguiente pregunta, también desde Facebook Live. Mi hija es diagnosticada con distrofia muscular de cintura miembro. Quisiera saber si es igual a la Duchenne o Becker. No es igual porque la distrofia muscular de cintura miembro es por mutaciones en otros genes. En el caso de Duchenne es un solo gen el que normalmente se afecta. En la cintura miembro puede haber varios genes comprometidos, entonces dependiendo del gen que esté afectado, pues va a tener, digamos, diferentes posibilidades de diagnóstico, pero existen paneles en los que se puede hacer un diagnóstico genético del gen específicamente, pero no es la misma. Tiene manifestaciones similares, digamos que es también una enfermedad progresiva, pero el tratamiento, toda la parte, digamos, de aproximación es un poco distinta a la distrofia muscular de Duchenne. Ok, doctora, acá hay una pregunta también con respecto a la distrofia muscular de cintura. ¿Los síntomas se manifiestan, o más bien, esta persona tiene distrofia muscular de cintura y los síntomas se manifestaron a los 17 años? ¿Es común a esa edad? Sí, puede pasar que sea más tardía. O sea, como les digo, no es el mismo gen, por lo tanto, y de hecho hay diferentes genes y hay unos que dan manifestaciones más tempranas y otros más tardías. Entonces puede pasar que empiece más tarde también. Ok, muy bien, doctora. Bueno, vamos a ver aquí, a retomar en Zoom algunas preguntitas que quedaron aquí sin resolver, doctora. Ya muchas han sido resueltas ahorita a través de Facebook Live. Aquí tenemos una, esta la contestó usted, es distrofia muscular congénita por falta de merosima. Medicina. Esa también, Ujú. ¿verdad? Sí, ya, esta fue resuelta. Pues sí, es diferente, es otro tipo de distrofia muscular. Como les dije, hay como más de 30, entonces una de esas 30 es la del déficit de merosina. Perfecto. Y esta, ¿qué es una distrofia muscular por falta de merosina? Que va más o menos ligada a la anterior. Lo mismo, entonces la merosina, hagan de cuenta, los músculos, yo les dije que hay muchas proteínas. Una de las proteínas es la distrofina, que es la que genera el Duchenne, pero hay una cantidad grandísima de proteínas que ayudan a que los músculos funcionen. Una de esas proteínas se llama merosina, precisamente. Entonces, cuando hay mutaciones en esa merosina, es que ocurre la proteína, la distrofia muscular por déficit de merosina. Entonces es otro gen diferente, el gen es el LAMA2, y digamos que las consecuencias también son sobre el músculo, pero por otra cosa, por otra proteína diferente a la de la distrofia muscular de Duchenne. Ok, perfecto, doctora. Bueno, también ya hemos resuelto el tema de los exámenes médicos. Aquí tenemos otra. Buenas tardes. Tengo un niño con distrofia muscular de Duchenne, pero yo no soy portadora. ¿Cuál sería la causa posible? En la familia es el primer caso. Hasta el 30% de los niños con Duchenne pueden ser hijos de madres no portadores. Existe algo que se llama mutaciones de novo, que existen no solamente para Duchenne, sino para todo. Entonces, una mutación de novo es una alteración que se dio en esa secuencia de letras que les mostré en el momento en el que el niño se estaba concibiendo. O sea, en el momento en el que el óvulo y el espermatozoide se juntaron, esas letras se pueden alterar. Y esas mutaciones de novo no son portadas ni por la mamá, ni por el papá, ni por nadie, sino que ocurren durante la unión del óvulo con el espermatozoide y no se pueden predecir y pueden ocurrirle a cualquier persona. Son hechos que ocurren al azar. Entonces existe hasta el 30%, o sea, 30 de cada 100 niños con Duchenne tienen mutaciones de novo, no es tampoco común como se cree. Por eso les dije que de todas maneras a toda mamá deben hacerle el examen de portador porque no todas son portadoras. Perfecto, doctora, súper claro. Tenemos otra preguntita. Mi hija de 16 años tiene distrofia muscular de cintura. ¿Cuáles pruebas necesita para tener un mejor tratamiento?
Lo primero es tener claro el diagnóstico genético. Si ya tienen diagnóstico genético, pues tiene que de todas maneras asistir con el tratamiento multidisciplinario con todos los médicos. En las distrofias musculares normalmente no es un solo médico el que se encarga del paciente, sino que tienen que ir con el neuropediatra, tienen que ir con el fisiatra, tienen que ir con el endocrinólogo, con varios médicos que se ayudan, digamos, a tener diferentes puntos de vista y a manejar diferentes complicaciones de las enfermedades. Entonces, si ya tiene el diagnóstico genético perfecto, si no, tienen lo primero que tiene que hacer es confirmar y ya después de eso iniciar el tratamiento multidisciplinario. Perfecto, sí, es que esa es realmente la idea, ¿no? Poder ser visto por muchos especialistas para poder tener esa buena adherencia al tratamiento. Aquí con respecto a esta pregunta, nos hacen una muy similar y es con respecto a la cura de la enfermedad. Nos preguntan que si hay algún estudio o tratamiento que pueda curar la enfermedad, la distrofia muscular de cintura. No, desafortunadamente para ninguna distrofia en este momento existe una cura. Como son enfermedades genéticas, la cura implicaría cambiar el gen dañado y desafortunadamente eso se ha hecho con otras enfermedades, lo de la terapia génica, pero desafortunadamente para distrofias todavía no existe terapia génica. Sí, realmente es así. Lo único que se puede, como dice usted, es un buen tratamiento, una buena atención multidisciplinaria para lograr, digamos, tener, Retrasar. exacto. Retrasar la evolución y tener una mejor calidad de vida con el niño, pero realmente curar desafortunadamente todavía no se puede. Sí, doctora. Bueno, a ver, aquí ya tenemos vamos a ver si esta es una preguntita. Sí, hola, tengo una niña de 10 años con distrofia muscular. Le han realizado muchas pruebas genéticas y ninguna prueba ha mostrado nada. La Ujú. última fue exoma trío y tampoco mostró nada. El genetista pidió volver a revisar el exoma. ¿Usted qué recomienda si desde un año estamos haciendo esas pruebas o será bueno hacerle la muestra en el músculo? Bueno, entonces ahí hay que tener muy en claro que todavía de genética no lo sabemos todo. Desafortunadamente no hemos llegado a ese punto de la tecnología en el que podamos saber todo acerca de todos los genes. Incluso yo les dije, aproximadamente tenemos 20.000 a 25.000, pero ni siquiera el conteo completo de los genes lo tenemos completo ahorita. Entonces, hay varios genes todavía que no se conocen o hay varios genes que pueden estar mutados y no necesariamente ser algo malo, entonces por eso muchas veces no se asocian con una enfermedad. Por ejemplo, si yo les cuento, la gente que tiene la barbilla partida, esa gente tiene una mutación genética, pero eso no es malo. Entonces, hay mutaciones que no son malas. Entonces, puede que a veces en esos exomas aparezcan unas variantes o unas variaciones que todavía no se hayan asociado con ninguna enfermedad y que uno no sabe si son buenas o malas. Por eso uno no le puede decir a un paciente que si tiene esta variación es porque ya tiene una enfermedad. Y por eso los genetistas revisan con frecuencia esos exomas, porque cada vez que uno encuentra una enfermedad asociada a un gen, eso se reporta como en una base de datos mundial de genes para que todos sepamos que esa enfermedad, así fuera que la encontraran, por ejemplo, en Japón o en China, que sí hay un gen asociado a esa enfermedad y de esa manera nos podemos poner en contacto todos con todos para saber si hay genes que causan la enfermedad o no. Por eso cuando el genetista le dice en un año lo volvemos a revisar, no es que le vayan a volver a hacer el examen en un año, sino que ese genetista dentro de un año va a coger ese examen, va a mirar las variaciones que salieron y va a mirar si han reportado en alguna parte del mundo que alguna de esas variaciones esté asociada a una enfermedad. Entonces, en ese caso, digamos que ya con todo lo que le han hecho, eso es lo máximo que podemos hacer hasta el momento, o lo máximo que la tecnología nos permite hacer hasta el momento, ¿sí? Entonces, no le podría recomendar nada más allá de eso. Es simplemente como continuar con el seguimiento. Perfecto, doctora. Doctora, una última pregunta, la siguiente. ¿El medicamento Ataluren, por qué no es apto para todos los pacientes con distrofia muscular de Becker? Entonces, Ataluna es uno de los medicamentos que existe para tratar la distrofia muscular de Duchenne. Y así como ese, existen otros medicamentos que se llaman mutación específicos. Mutación específicos quiere decir que solo funcionan en ciertos tipos de mutaciones. Entonces, en distrofia muscular de Duchenne se han descrito más de 100.000 mutaciones diferentes. O sea, hay diferentes, digamos, yo les decía al principio, la proteína está formada por una cantidad de letricas. Entonces, hay más de 100.000 letricas que se han encontrado
alteradas dentro de esas mutaciones de la proteína. Solo a algunas de esos cambios de letras les sirve la taluden y a otros no. Por eso cuando uno le hace la prueba genética al paciente, la prueba viene súper explicada y eso son como 2 páginas enteras de puras explicaciones y ahí dice qué mutación tiene. Algunas mutaciones que se llaman mutación nonsense se puede usar el ataluren, pero si no es una mutación nonsense no se puede utilizar el ataluren. Y en la mutación nonsense ocurre más o menos en el 10 al 15% de los niños con Duchenne. Entonces, fíjense que tampoco es un porcentaje tan alto que puede usar el medicamento. Sí, claro, es más el acceso a este que se puede tener. Bueno, doctora, pues de esta forma hemos llegado ya a la parte final de nuestro webinar. Agradecerle muchísimo, doctora, por haber estado con nosotras, por toda la información que nos brindó. Fue muy importante, de verdad, haber conocido toda esta información, por su disposición, por todo lo didáctica que fue a lo largo de la charla. Muchísimas gracias, doctora Natalia. Y un último mensajito para todas las personas que nos están viendo, doctora. Bueno, entonces un último mensaje para todos los papás y cuidadores de niños en general. Estén muy atentos, como les decía, a los signos de alarma de neurodesarrollo. Muchas veces el diagnóstico tardío de estas enfermedades ocurre es porque uno no consulta a tiempo y cuando consulta de pronto justamente el que lo vio le dijo que no era nada y uno se fue como más tranquilo. Pero recuerden que esos signos de alarma sí son importantes y es muy importante uno identificarlos, consultar a tiempo e insistir en el caso de que de que le digan de pronto que no. Entonces ese sería como el mensaje principal. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. También a todos ustedes por habernos acompañado, por haber estado conectados. Un saludo muy especial a todas las personas que se conectaron desde el exterior. Un saludo a Perú, a Ecuador, Venezuela. Muchas gracias y nos veremos en un próximo webinar. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Chao.